nosotros vamos a entrar a buscar en la palabra del Señor aquello que Él tiene para nuestras vidas, aquello que nos direccione en poder andar de acuerdo a su propósito y su voluntad, aquello que nos permita el poder vivir de acuerdo al diseño que Dios tiene para nuestras vidas. No somos producto de la casualidad, nuestros días no están construidos producto de la casualidad. Cada día tenemos que vivirlo con la intención de poder percibir, de poder recibir el consejo del Espíritu Santo para que cada paso que demos esté decididamente en armonía a lo que Dios ha diseñado para cada uno de nuestros días. Somos pueblo de Dios, somos pueblo especial, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, por precio de sangre. Y desde el día en que nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús, Dios ha comenzado a construir una nueva vida para nosotros. Y es tarea nuestra el poder vivir esta nueva vida de acuerdo al diseño que Dios tiene. Ahí radica la riqueza de esa presencia de Dios manifestada en nosotros. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, donde vamos a buscar la dirección de la palabra del Señor para este día, para nuestras vidas, para esta semana, para lo que tengamos que enfrentar en estos días. Libro Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los versos 6 y 7 y la palabra del Señor dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Voy a repetir esta palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de esta palabra. Todo verdadero cristiano ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Pero todo verdadero cristiano también tiene que andar en los caminos de Jesús. No basta con haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo para alcanzar la meta trazada por el Señor, sino que el verdadero cristiano tiene que vivir una vida que esté en la senda que Cristo ha trazado para nosotros. ¿Qué significa caminar en Cristo? ¿Qué significa caminar en Cristo? ¿Será que caminar en Cristo es tan solamente el congregarse en una iglesia? ¿Será que andar en Cristo es solamente ya no andar por camino de maldad? Andar en Cristo no se limita a no hacer lo malo. Andar en Cristo no se limita a hacer tan solamente el bien. Porque si usted observa alrededor suyo, se va a encontrar con personas que actúan de bien. Se va a encontrar personas que, no habiendo tenido un encuentro con Jesús, son personas buenas. En ellas no hay maldad. Y sin duda que personas que aún no habiendo tenido un encuentro con Jesús, son un ejemplo a destacar en nuestra sociedad. Pero ¿qué hace la diferencia entre una persona buena y una persona nacida nuevamente a través de ese encuentro con Jesús?
Caminar en Cristo lo que verdaderamente significa es vivir reflejando en nuestra vida el beneficio extraordinario de la presencia de Dios en nosotros. El vivir una vida, el andar, el caminar una vida en Cristo Jesús es el poder manifestar, reflejar con nuestra vida el hecho extraordinario de que Dios está en nosotros. La palabra de hoy, la que hemos leído en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, nos direcciona, nos guía a poder considerar cuáles son esas características que distinguen a un cristiano que anda en el camino que Cristo ha trazado para nuestras vidas. Dice la palabra en el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, ¿en quién? En Cristo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. 4 hechos a destacar: arraigados, sobreedificados, confirmados y abundante en acciones de gracia. 4 características que distinguen a un cristiano, a un nacido de nuevo, a un hijo de Dios que anda en los caminos que Cristo ha determinado para aquellos que creen en su nombre. Primero, caminar en Cristo significa estar arraigado en Él. ¿Qué entendemos por arraigado? Arraigado es plantado. Arraigado es plantado firmemente en una posición. Jeremías capítulo 17, verso 8 dice lo siguiente: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías, el profeta, está declarando una palabra de Dios para el pueblo y que viene a manifestar cuál es la característica de un hombre, de una mujer que está plantado en Cristo. Será como árbol plantado junto a las aguas. Tú has mirado, has observado, has estado ahí junto a un árbol que está plantado junto a las aguas. Es un árbol, dice que echará sus raíces, estará ahí arraigado en la tierra. Y no verá cuando viene el calor, aunque sea un calor abrasador, aunque sea un calor tremendo. Dice que sus hojas estarán verdes y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es un árbol que está plantado en una buena tierra. Es un árbol que está arraigado en el lugar indicado, preciso, donde recibe los nutrientes que lo fortalecen, que lo hacen estar verde, que lo hacen ser atractivo, que lo hacen dar fruto en abundancia. Si verdaderamente anhelamos andar en los caminos del Señor, cumplir con aquellos propósitos que Dios tiene para nosotros, aquello que Jesucristo ha trazado para nuestras vidas, nosotros tenemos que estar plantados, arraigados en el Señor, no movernos, no apartarnos de Él. Hay cristianos que parecen turistas. No en esta iglesia, en otras iglesias que conozco. Parecen turistas. Van y vienen. Están de paso. Un día están, otro día no están. Son tan solamente visitantes del Evangelio de Jesucristo. El turista no tiene arraigo sobre una tierra. El que tiene arraigo es el que vive en ese lugar. Tiene un derecho de pertenencia, se siente parte del lugar. Para poder manifestar
esa presencia de Dios en nosotros, tenemos que comportarnos como aquel árbol, ¿cierto?, que ha sido plantado en un lugar y ese árbol no ha sido trasplantado, no ha sido movido, no es llevado de un lugar a otro, sino que fue plantado en ese lugar y pasan los años y ese árbol echa raíces. Hoy en la mañana observaba ahí en mi casa, desde la ventana, nosotros tenemos una buena cantidad de árboles que están al frente de nuestras ventanas. Y hay un eucalipto de gran tamaño. Y estaba quieto ahí. No había ninguna brisa, no se movía. Pero en otras ocasiones, cuando arrecia el viento, ese árbol se mueve, se sacude fuertemente, pero está inconmovible. No se mueve del lugar. ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas. Y ese árbol, cuando tú lo ves, ese árbol siempre tiene hojas verdes. Siempre tiene buen aspecto. Es un árbol que está fuerte, porque está plantado en un lugar donde toma los nutrientes de la tierra, donde hay ciertos corrientes de agua. Está plantado en un buen terreno. Y en el tiempo de la quietud, ese árbol se ve hermoso. Pero en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la tormenta, en el tiempo del viento fuerte, ese árbol también se ve hermoso. Se sacude completamente, pero está firme. El cristiano que está cimentado en Cristo Jesús, aquel que está arraigado en Cristo Jesús, aunque vengan vientos recios, se moverá, se sacudirá, pero permanecerá firme. Permanecerá ahí arraigado, no se moverá. Un árbol plantado, arraigado en buena tierra, traerá buen fruto. Jesucristo, el Señor, declara ahí en Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquel que está cimentado, aquel que está arraigado, aquel que está plantado en Jesucristo el Señor, da buen fruto. Lo declara la palabra. Y da buen fruto, un fruto atractivo a la vista, un fruto atractivo en el sabor. El fruto que dé un árbol depende de los nutrientes que recibe ese árbol. Y esto está determinado en el lugar donde está plantado. Mire, el buen sabor del vino, esto lo dicen los entendidos, ¿cierto? El buen sabor del vino está determinado en el lugar que está plantado. Está determinado por el lugar donde está plantado. El buen sabor de este vino, ¿cierto?, la calidad del fruto que se obtiene para obtener ese vino está determinado por el lugar donde está plantada, ¿cierto?, esa vid. Y Jesús habla en Juan 15 de la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera. Y aquellos que pertenecen, que están arraigados a Jesús, están llamados a dar buen fruto. En la palabra del Señor nosotros nos encontramos ahí en Isaías, que el profeta declara de parte del Señor que el Señor plantó su viña y ese era su pueblo. Dice que limpió el lugar, lo plantó, lo regó, lo abonó, lo cercó, lo protegió, y ese árbol no dio buen fruto.
fue como una vid, como un árbol sin cuidado, que nació y no tuvo propósito. Mas cuando nosotros somos llamados a estar arraigados en Cristo Jesús, lo que nos transmite Jesús, esa savia, ese nutriente, nos viene a manifestar los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y eso se va a manifestar en el fruto que nosotros demos. Arraigados en el Señor. Si la obediencia y la disposición a servir vienen de no estar, mira iglesia lo que voy a declarar en esta hora. Si nuestro servicio, si nuestro quehacer en el Señor viene del fruto, del temor, de la obligación, del miedo, ese no es un buen fruto. No es un buen fruto. El servicio, lo que nosotros hagamos, tiene que ser una manifestación de que nosotros estamos arraigados en Cristo y todo buen propósito que nosotros cumplamos, todo buen fruto que nosotros demos, tiene que nacer de una relación de amor, de dependencia del Señor. Hay gente que sirve, pero sirve por temor. Hay gente que sirve, pero sirve por condición. Hay gente que sirve, pero sirve por miedo. Hay gente que da porque tienen temor a que puedan recibir el castigo de Dios. Eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Un árbol que da buen fruto es porque está arraigado en tierra, en una buena tierra. Es un árbol que da buen fruto porque tiene buen nutriente, está bien sostenido, está bien alimentado. La vida del creyente tiene que ser, o está llamada a ser de esa misma manera. Número 2, caminar en Cristo significa sobre edificar nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo. El apóstol Pablo aquí usa dos figuras. Primero usa la figura de estar arraigados, plantados. Y ahora habla de la figura de la edificación, de la sobreedificación en el fundamento que es Cristo. Dos elementos que conocemos: agricultura y construcción. En 1 Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios y les dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es nuestro fundamento? Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor es el fundamento. Y el apóstol Pablo dice, le escribe a los hermanos de Corintios: yo como perito arquitecto, ¿cierto?, puse el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo. Y otro dice viene a edificar. Para el apóstol eran aquellos pastores que estaban edificando ahí sobre la iglesia. Y luego dice, pero cada uno de los que está siendo edificado, mire cómo sobreedifica. Por lo tanto, hay una responsabilidad del apóstol, está declarando a la iglesia: mi responsabilidad fue poner el fundamento que es Cristo Jesús. Luego viene otro y comienza a edificar en ustedes. Pero ahora la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de cada uno de nosotros es ver cómo nosotros sobreedificamos. No es una construcción, no es una casa construida por casualidad, por el azar.
Hay un diseño de Dios, hay planos de Dios para que nuestras vidas sean edificadas de acuerdo a ese diseño. El fundamento es Cristo. Y nosotros tenemos que ver cómo vamos a sobreedificar en ese fundamento. Desde el momento en que Cristo entra a nuestra vida, Él es nuestro fundamento. Nuestra vida en Cristo tiene un fundamento sólido en el cual podemos confiar para construir todo aquello que Dios nos invita a construir con nuestra vida. La falla común en los creyentes es que una vez que han tenido el encuentro con Cristo, incorporan a Cristo como un logro en sus vidas. Tienen un encuentro con Jesús e incorporan a Cristo como algo logrado en sus vidas. Perdón. Y ese es un grave error. Porque algunos ponen a Cristo como un logro en sus vidas, como quien logró una carrera, como quien logró un buen trabajo, como aquel que logró construir una buena familia, como aquel que cree que tiene un buen pasado. Y ponen a Cristo en esa plataforma. Mas el creyente sabio y con la revelación de la presencia del Espíritu Santo en su vida, todo aquello que es una carrera, un trabajo, la familia, su bienestar, lo pone como resultado construido en el fundamento que es Cristo. Yo espero que usted esté entendiendo esta idea, porque es fundamental para construir de acuerdo al diseño de Dios. No podemos poner el fundamento de Cristo, no podemos poner el fundamento que es Cristo en el mismo nivel de la sobreedificación. No sé si usted me está entendiendo. Yo no puedo construir el cimento, el fundamento de una construcción y construir al lado. Cuando pongo el fundamento, pongo ese fundamento con la razón de poner y construir sobre ese fundamento. Pero hay personas que tienen el fundamento de Cristo, lo conocen, pero sobreedifican su vida a la misma altura y no sobre Cristo. Y es por eso que sus vidas son tan valientes y dicen, pero si yo tengo a Cristo en mi vida. Sí, lo tienen presente, pero no lo tienen presente como fundamento. Y eso marca la gran diferencia. Por eso Pablo escribe como perito arquitecto, como un arquitecto experto. Y sabe que nosotros tenemos que saber que estamos sobreedificando. Y cuando hablamos de fundamento, cuando hablamos de arquitectos, cuando hablamos de edificación, estamos hablando de diseño, estamos hablando de planos, de interpretarlos. Y es la presencia del Espíritu Santo el que nos ayuda a interpretar el diseño de Dios para nuestra vida. Y el primer diseño, lo primero que tenemos que saber leer, que nuestra construcción va a ser fuerte y va a durar y va a permanecer, no importando lo que ocurra, si está construida sobre el fundamento que es Cristo. Permítame esto. Hay un cuento que usted lo sabe, de los cerditos, y que viene el lobo a soplar sobre su casa. Usted sabe quién es el lobo feroz. Y este viene a soplar sobre nuestras vidas, viene a soplar sobre nuestra existencia. Y la casa construida sobre el fundamento que es Cristo, esa va a permanecer. Toda persona que dice caminar en el camino del Señor, pero no se congrega en una iglesia,
para ser edificado por medio de la palabra de Dios, esa persona está bajo el engaño. Se lo voy a repetir. Toda persona que dice caminar en los caminos del Señor, pero no se congrega para ser edificado a través de la palabra de Dios, esa persona está bajo engaño. ¿Por qué cree usted que Cristo estableció la iglesia? Y la estableció como el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y dice que ese cuerpo es sustentado, ese cuerpo es edificado a través de todos los que componen el cuerpo de Cristo, por todas las edades. El apóstol Pablo es parte del cuerpo de Cristo. El apóstol Pedro es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene una función, una tarea dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es esa tarea? Edificar la iglesia del Señor. Y cuando estamos todos juntos, cuando pertenecemos a la iglesia, nos estamos edificando el cuerpo de Cristo. Nos sustentamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Y toma atención en esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparados para toda buena obra. La instrucción de la palabra de Dios nos direcciona, nos revela, nos muestra quiénes somos en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios la que nos revela que Cristo es nuestro fundamento. Y si estamos en ignorancia, si no sabemos quién es nuestro fundamento, vamos a construir mal nuestra vida. Nuestra construcción, nuestra sobreedificación va a ser defectuosa. Toda persona que quiera caminar en el camino del Señor tiene que decidir. Esta es una decisión, no con sentimientos, no tiene que ver con emociones, tiene que ver con el razonamiento. Yo decido pertenecer al cuerpo de Cristo. Tuve el encuentro con Jesús, pero quiero vivir como una isla, quiero vivir solo o me integro al cuerpo de Cristo. Y eso es una decisión que debemos tomar. Gloria a Dios que usted ha tomado esa buena decisión. Número 3. Caminar en Cristo significa ser confirmados en la fe. Caminar en Cristo significa ser confirmados en la fe. ¿Qué es lo que es esto? Jesús dice lo siguiente: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Al ser confirmados en nuestra fe, esto viene a revelar el que andamos o no andamos en Cristo Jesús. Eso marca la diferencia. ¿Qué significa ser confirmados en la fe? Ser confirmado en la fe no es un ritual. No es una ceremonia. Yo teniendo 12, 13 años, no había recibido la persona de Jesucristo en mi vida, ni menos mi familia.
vivíamos en una creencia de lo que había sido transmitido por nuestros abuelos y luego por mis padres. Y me mandaron a hacer la primera comunión primero y luego me mandaron a hacer la confirmación. Yo sufría con eso. No sufría por el hecho de lo que me estaban entregando, sino que sufría por los horarios que tenía que ir. No tenía sentido para mí eso. No tenía razón de ser. No sabía por qué lo estaba haciendo. Nadie me dijo lo que tenía que hacer. O sea, nadie me explicó lo que estaba haciendo. Realmente nadie. Solamente me mandaron porque los demás lo habían hecho. Hay gente que no tiene el encuentro con Jesús, que no ha recibido la revelación que usted tiene y que están haciendo las cosas por inercia porque los demás lo están haciendo. Y como lo hicieron conmigo mis padres, yo lo hago también con mis hijos. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Tenía que ser confirmado. ¿Qué es lo que era la confirmación? Según el rito católico, era la confirmación de mi fe. Pero yo era un desalmado. No creía en Jesucristo. No oraba. No tenía temor de Dios. Muchas personas pueden creer, pueden pensar que son cristianos y que ellos están caminando en el camino de Dios, pero no es así. El ser cristiano no tiene que ver con que yo asista a una iglesia. El ser cristiano no tiene que ver con que yo haya recibido o cumplido con algún rito determinado por alguna religión determinada. Sino que lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que nosotros vamos a ser confirmados en nuestra fe de acuerdo a los frutos que nosotros estamos manifestando. Y los frutos son medibles. Los frutos son observables. Los frutos se pueden pesar. Y Jesús nos habla de eso. Cuando la iglesia del Señor fue creada, y lo vemos ahí en el libro de los Hechos, y la iglesia comenzó a multiplicarse, la iglesia comenzó a crecer, los apóstoles vieron la necesidad de nombrar personas que atendieran a los nuevos creyentes, a los que formaban la iglesia del Señor. ¿Y qué fue lo que ellos recibieron del Señor? Buscar a hombres que fueran llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio y hombres con sabiduría. ¿Qué es lo que es eso? Frutos. Frutos. El mismo apóstol Pablo nos habla ahí en la carta que le escribe a los hermanos de Gálatas y también a los hermanos de Éfeso acerca del fruto del Espíritu Santo. La presencia de Cristo, ese encuentro con Cristo, determina que la presencia misma de Dios a través de la persona del Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y eso trae como resultado lo que conocemos, el fruto del Espíritu, pero el fruto tiene que ser trabajado. El fruto no es una cosa instantánea. Hay personas que confunden las dádivas de Dios, los dones de Dios, con el fruto del Espíritu Santo. Los dones de Dios son dados por Dios, entregados por Dios, a voluntad de Dios. Es un regalo, mas el fruto es un trabajo que el hombre y la mujer de Dios van cultivando en su vida, y eso determina el que la presencia del Espíritu Santo se ve manifestada en nosotros por las obras externas que nosotros hacemos. Y eso, como lo dije, es pesable, es medible, es cuantificable. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Mira lo que le está diciendo, mira lo que la palabra nos dice en esta hora. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mi hermano, mi hermana, tú te conoces, yo me conozco. Yo me conozco. Tú te conoces. Y la palabra nos está diciendo, examinaos a vosotros mismos. No estés esperando que otro te examine. La palabra dice que nosotros tenemos que examinarnos. Nosotros tenemos que medirnos. Nosotros tenemos que compararnos. Si es que estamos en la fe. Si es que genuinamente somos parte de la iglesia del Señor, si es que genuinamente somos hijos de Dios, si es que genuinamente hemos tenido ese encuentro con Jesús, porque un encuentro con Jesús trae cambios a nuestra vida. Si antes caminabas en una dirección, el encuentro con Jesús te hace caminar en la dirección contraria. Si antes eras una persona de mal, ahora eres una persona de bien. Probaos a vosotros mismos. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Entonces el hombre y la mujer que han tenido un encuentro con el Señor, hay evidencia de ese encuentro, hay cambios en nuestra vida que vienen a evidenciar que hemos tenido un encuentro genuino con el Señor. Y esos son frutos. Son frutos en nuestra vida. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? No hay nadie que te conozca mejor terrenalmente que tú mismo. Y tú conoces cuáles son aquellas cosas que tienen que ser cambiadas. Tú conoces tus progresos, cómo has cambiado. Tú conoces lo que has dejado atrás. Tú conoces aquellas prácticas que tenías y que ya no las tienes por el hecho de que Cristo ahora está en tu vida. Y eso lo conocemos como fruto. Lastimosamente encontramos personas que dicen andar en los caminos de Dios. Dicen andar en los caminos de Dios, pero sus obras dicen lo contrario. Es tan evidente la carencia de frutos del Espíritu que tan solamente con observar su conducta uno dice, esta persona verdaderamente no ha tenido un encuentro genuino con el Señor. No perseveran. Tito, el apóstol Pablo le escribe ahí a su discípulo Tito y le dice, profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, la palabra del Señor dice que somos salvos por gracia y no por obra. Somos salvos por gracia, el regalo de Dios a través de Jesucristo Señor, y no por obras. Nosotros, haciendo buenas cosas, no ganamos el cielo, no ganamos la reconciliación con Dios. Pero el haber nacido a través de Jesucristo nos lleva a hacer buenas obras. El resultado de tener un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, el resultado es que actuemos nosotros con buenas obras. Y las buenas obras no tienen que ver tan solamente a estar limitadas a no hacer lo malo. Porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, es contado como pecado. Por lo tanto, el fruto no tiene que ver con tan solamente, no, yo ahora no hago cosas malas. ¿Y qué hay de las cosas buenas que tiene que hacer? Son frutos. Frutos que determinan. Mira, tú eres una persona que ha nacido de nuevo. Tú eres una persona que Cristo
que Cristo te salvó ahí en la cruz y te reconcilió con Dios, y Dios determinó que la persona del Espíritu Santo estuviera en tu vida. Dios ha determinado dones para ti, capacidades extraordinarias en ti. Tú tienes un llamamiento, yo sé que tú tienes un llamamiento. No porque yo esté declarando una palabra profética en esta hora, sino que lo que estoy declarando es la palabra escrita de Dios. Tú fuiste reconciliado con Dios para cumplir un ministerio, un servicio en el cuerpo de Cristo. Y yo sé que Dios te ha hablado en un momento de tu vida. Y tú en un momento de tu vida le dijiste al Señor, heme aquí, yo estoy a tu servicio. Pero algo pasó en tu vida. Algo vino a interrumpir en tu vida ese llamamiento de Dios. Y hay un fruto que ahí está trancado, hay un fruto ahí que está contenido, hay un fruto que está ahí apagado. Y como dice el apóstol, tú te conoces a ti mismo y sabes lo que Dios te habló. Sabes a dónde Dios te llamó. Sabes lo que Dios determinó para tu vida. Y mientras no liberes eso, mientras no des ese fruto, tú estás ahí no cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso tú lo sabes. Caminar en Cristo significa ser confirmados en la fe. Y eso es a través de los frutos que estamos manifestando para la gloria de Dios, para el engrandecimiento de su iglesia y para nuestra propia bendición. Cuarto, caminar en Cristo significa tener un corazón agradecido. Una característica de aquel que camina en Cristo es una persona agradecida. Me encanta conversar con personas que son agradecidas. Edifican mi vida aquellas personas que siempre están dando gracias a Dios. No se lamentan. Hermanos, si hay alguna cosa que me provoca un sentimiento de tristeza, un sentimiento de querer arrancar, es cuando estoy conversando con personas que son quejumbrosas. Se están quejando todo el día. Cada vez que conversas con ellas se quejan. Siempre hay una queja. Me encantan aquellos que siempre están declarando palabras de acciones de gracia a Dios, aunque las cosas no estén saliendo como resultan, no están resultando como quisiéramos, aunque se vienen tiempos difíciles, pero tienen una palabra de edificación, tienen una palabra de ánimo, tienen una palabra de agradecimiento a Dios, de reconocimiento de lo que está haciendo Dios, una palabra de esperanza. Y eso es lo que distingue a un cristiano, a uno que camina con el Señor. Tienen un corazón agradecido. Dice la palabra, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. ¿Cuáles son las acciones de gracia? No tan solamente por palabra, ser agradecido de Dios, sino que dice con acciones. No tan solamente con palabras, sino con acciones. Hablábamos el otro día a los matrimonios acerca de bendecidos para bendecir. Esa es una acción. Cuando tú te reconoces que eres un bendecido de Dios, cuando tú reconoces en tu vida que la bendición de Dios está sobre tu vida, tú estás llamado a bendecir a otros. Y esa es una acción. Para que la bendición pueda crecer en tu vida, tú tienes que abrir el cauce de esa bendición para que la bendición corra, para que la bendición fluya.
No sé si es un secreto o no esto, pero está declarado en la palabra. De gracia recibiste, dar de gracia. El Señor tiene duras palabras contra los acumuladores, aquellos que reciben y van poniendo mayor construcción, construyendo mayores lagares, van construyendo mayores bodegas, van levantando paredes para que todo lo que Dios les da pueda caer ahí adentro. Ese no es el sentir de Dios. El sentir de Dios es que nosotros abramos con puerta y seamos parte de un río de bendición que viene de Dios y que riega a toda la gente. La palabra del Señor ahí que escribe el profeta Amós dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para andar con Dios, tienes que estar de acuerdo con Dios y Dios tiene que estar de acuerdo contigo. La palabra del Señor habla de Enoc y de Noé y dice que fueron hombres que caminaron, anduvieron con Dios. Anduvieron con Dios. Y para que tú andes con Dios, para que tú camines con Dios, tienes que estar de acuerdo con Dios. Y para que Dios camine contigo, tiene que estar de acuerdo contigo. Cuando no estamos en acuerdo con Dios, Dios no va a caminar con nosotros. Si Dios no está de acuerdo con nosotros, Dios no va a caminar con nosotros. ¿Y cuál es el sentir de Dios? El que nosotros seamos personas que estemos proyectando, que estemos manifestando, que estemos accionando todo aquello que Dios está poniendo en nuestras vidas. Hay un llamamiento para nosotros, hay una bendición en nosotros. Hay capacidades extraordinarias en nosotros. Hermano, hermana, yo quiero reiterarte esto. Tú no eres una persona ordinaria. La palabra de Dios dice que la presencia de Dios mismo está en tu vida. La palabra de Dios dice de que tú eres, al tener la persona de Dios mismo en tu vida, tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tus raíces están plantadas en un lugar donde tú recibes tal manifestación de Dios en tu vida que eres un árbol que da fruto, es un árbol bendecido, eres un árbol atractivo. Y aunque venga la sequedad, aunque venga la prueba, aunque vengan los tiempos difíciles para toda la nación, tú vas a permanecer con hojas verdes y dando fruto. Es palabra de Dios. ¿Acaso eso no te hace especial? Yo me considero una persona especial porque soy hijo de Dios. Porque la presencia de Dios está en mi vida y la presencia de Dios está en tu vida. Y eso tiene que ser manifestado. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios llamó para bendecirte. Dios te llamó para que seas agradecido. Dios te llamó para que tú seas la manifestación misma de su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? ¿Qué manifiesta el carácter de Dios? Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que ama. Dios es un Dios que quiere el bien de la gente. Dios es un Dios que dio lo más valioso que tenía para que nosotros tuviéramos y alcanzáramos vida eterna, perdón de pecado y reconciliación con Él. Y se nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso cuando nosotros dejamos pasar oportunidades y no predicamos el nombre de Cristo,
Dios no está de acuerdo con nosotros ahí. Hay un regalo de Dios para nuestra vida y nosotros tenemos que comunicarlo. Mira, el arca de Noé vino a salvar, dar la oportunidad a la humanidad para ser salvado de un castigo que Dios determinó por la maldad del hombre. La maldad dice que Dios observó y que el hombre vivía en continuo de pensar y hacer maldad, y determinó la destrucción en ese entonces. Y le dio la tarea a un hombre, a Noé, de construir un arca. Este es un hecho extraordinario, de construir un arca. El arca es figura de Cristo. El arca es figura de Cristo. ¿Y quiénes fueron los que subieron al arca? La familia de Noé y los animales que Dios determinó que subieran los animales, 2 de cada especie. ¿Y qué tuvieron que hacer los animalitos en el arca? ¿Qué tuvieron que hacer los animalitos para subir al arca? ¿Cuál fue la tarea de ellos? ¿Cuál fue la obligación de ellos? Si tú lees la palabra respecto a eso, hay solamente una tarea que Dios determinó para ellos, después de ser salvados: la reproducción. La reproducción. Salvación, reproducción. Esa fue la tarea para ellos. Ellos no tuvieron que cortar ni un madero, ellos no tuvieron que pegar ni un clavo, ellos no tuvieron que acarrear el alimento, no, todo lo sustentó Dios, pero le dio tan solamente una tarea. Por eso lo subió de a 2, para la reproducción. Cuando nosotros somos salvados por Cristo, nosotros estamos llamados a la reproducción. Tú estás llamado a multiplicarte, tú estás llamado a salvar a otros. Estamos llamados a poblar la tierra con ese diseño de Dios para la humanidad. Y tú tienes esa revelación, tú eres parte de ese diseño. Y Dios nos ha llamado para eso. Cuando hacemos eso, estamos cumpliendo el diseño de Dios y estamos andando de acuerdo al plan de Dios. Ahí estamos en acuerdo con Dios. Ahí podemos decir que Dios está caminando con nosotros y que estamos nosotros caminando con Dios, porque estamos de acuerdo con Él. Estamos de acuerdo en el plan que Él ha determinado. Termino con esto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra a la iglesia de Filipo, palabra a la iglesia de San Roque. Por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Acción de gracia. Mira, tú cuando traes, estamos hablando del acuerdo, de caminar en el acuerdo con Dios. Y la acción de gracia es una acción. Es una acción. Cuando tú traes una alabanza, una adoración a Dios, es una acción de gracia delante de Dios. No es tan solamente estás pensando en adorar a Dios, sino que estás adorando a Dios, estás accionando. Tus labios están adorando a Dios. Cuando tú traes una ofrenda al altar de Dios, tú no tan solamente estás pensando, estoy agradecido de Dios porque Él me ha dado, sino que tú accionas y llevas una ofrenda a la presencia de Dios.
Cuando tú estás entregando el mensaje de la palabra de Dios, es una acción de gracia, porque de gracia recibiste salvación, de gracia la estás comunicando. ¿Estás de acuerdo con Dios? Con acciones de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta palabra a mí me da esperanza. Yo cuando veo las noticias y veo que todo está en negro, todo está oscuro, todo está en tiniebla, todo está difícil, esta palabra a mí me viene a alentar. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no ando pensando en la maldad que hay en la tierra. Yo no ando pensando en el egoísmo político. Yo no ando pensando en los problemas económicos. No, hay una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que yo pueda tener y que me hace mirar el mañana con expectativas de esperanza. Nos va a ir bien, iglesia, nos va a ir bien, iglesia. Esta vida nos va a tratar bien porque tenemos un Padre que nos ama. Y eso supera todo entendimiento. Hay gente que se queja al lado tuyo. Hay estadísticas que dicen que todo es malo. Pero la palabra de Dios me está declarando que la vida a mí me trata bien porque tengo un Padre que me ama. Hay un Padre que responde por mí. Y eso me hace a mí no vivir preocupado. Yo no me afano por el día de mañana. Solamente me preocupo que Dios conozca cuáles son las peticiones de mi corazón. En eso me centro. En comunicarle a mi Padre, declararle delante de Él las oraciones, los ruegos y las acciones de gracia. Espero que usted haya entendido esta palabra. Espero que esta palabra a usted le haya aclarado lo que es andar en Cristo Jesús. Y si esta palabra le ha traído claridad, tan solamente quiero terminar con una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Estoy yo caminando? ¿Estoy yo caminando en Cristo? ¿Estoy yo caminando en Cristo? Esa respuesta la tiene cada uno de nosotros. Si usted dice, sí, estoy caminando en Cristo, gloria a Dios por eso. Pero si usted reconoce que hay cosas que ajustar, si esta palabra le está revelando a usted, le está mostrando, lo está direccionando a entender de que hay cosas que arreglar, hay cosas que mejorar, hay esperanza, hay tiempo todavía para hacerlo. Que el Señor le dé la sabiduría y le dé la capacidad de decidir para andar, caminar de acuerdo a Él. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, damos gracias porque tú eres bueno, tú eres justo y tú eres un Dios de oportunidades, y hoy tu palabra nos revela una nueva oportunidad para nuestras vidas. Tú nos llamas a estar arraigados, plantados en ti, sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe, y que, Señor, nosotros abundemos en acciones de gracia. Padre, gracias por esta palabra y ruego que el Espíritu Santo siga convenciéndonos a cada uno de nosotros de hacer el bien, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu diseño. La bendición tuya, Señor, a través de esta palabra para toda la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.